material que les presté, que les pasé a casa. Ya. Y me avisan si se ve, por favor. Ya. Me confirman si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, ya, perfecto. Ya, entonces, funciones mentales superiores es una clase que de repente no hemos tocado el ciclo pasado, al menos yo no recuerdo haber tocado funciones mentales superiores, entonces parece que es un material nuevo. Felizmente yo logré verlo en vacaciones, darle unas cuantas vueltas, entonces aquí les he preparado un resumen como para que vayan viendo las cosas, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten las funciones mentales superiores? Primero vamos a ir hablando de la neuroanatomía. ¿Qué tenemos? Las áreas de Brodmann. Específicamente, unas áreas importantes que vamos a ver ahorita es la área 44 y 45, que es la que puse en su pretest, que son las relacionadas al lenguaje, y la 43, que es relacionada con el gusto. Ahora, como vemos en la imagen, las áreas de Brodmann, ya les recordamos de neuroanatomía también, eran diferentes áreas que se dividían según la función que tenían, ¿no? A su vez, se nos da una división de la corteza cerebral, en donde se alojan todas las funciones mentales superiores. Entonces se divide en lóbulo frontal, prefrontal, parietal y temporal. Primero, el lóbulo frontal, vamos a ver la corteza primaria, que es el área 4. Se encuentra por delante de la cisura de Rolando y se encarga del movimiento voluntario. Luego, el área premotora, que es el área 6, se encarga de movimientos dirigidos del cuerpo. Y esta se va a dividir en área ventral y dorso lateral, que va a ser para un plan motor en respuesta a un estímulo sensitivo, ¿no? Por ejemplo, por medio de la vista captamos que está la luz roja y debemos detenernos. Es una relación que hacemos gracias al área ventral y dorso lateral. Luego, la corteza motora va a ser la que se encarga del aprendizaje y ejecución de un plan o una secuencia motora coordinada previamente aprendida. Cuando aprendemos a realizar un movimiento que demanda mucha coordinación, que demanda un cierto aprendizaje, como podríamos decirle a montar bicicleta u otras actividades que demandan mucha coordinación, está funcionando nuestra corteza motora suplementaria. Luego, el campo ocular frontal se encarga de la mirada conjugada. ¿Qué significa esto? Que la mirada puede tener una orientación correcta, ¿no? Sabemos que tienen que coordinarse tanto el ojo derecho y el ojo izquierdo para apuntar hacia un mismo punto, ¿no? Y una alteración, entonces, del área 8, el campo ocular frontal, sería la desviación tónica de la mirada, que es el signo de Prevost. Por ejemplo, si yo tengo un infarto cerebral y se daña el área 8 del lado derecho, lo que sucede es el desvío de la mirada hacia la izquierda, entonces la mirada quedará desviada hacia la derecha. Y el área de Broca, que es la 44-45, que es para todos los programas motores requeridos para el habla. Si se altera el área de Broca, produce una afasia no fluente, que es incapacidad de comunicarse. Ahora, todo lo que son los tipos de afasias, etcétera, y las patologías, dependiendo de las zonas, vamos a hablar más adelante, no se preocupen. Luego, tenemos el lóbulo parietal, que tiene su corteza somatosensitiva primaria. Va a ser para todo lo que es tacto, vibración, posición articular, localización de estímulos, y está en el giro postcentral por detrás de la cisura de Rolando. Tenemos la corteza somatosensitiva secundaria, que es para el dolor, temperatura, y va a estar cerca al opérculo. Tenemos la corteza de asociación somatosensorial, que discrimina entre dos puntos. La grafestesia, que es la capacidad de percibir y reconocer signos trazados sobre la piel, y la estereognosia, que es reconocer un objeto mediante el tacto. Estas son una serie de evaluaciones que se van a hacer para determinar el funcionamiento de este área, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, la grafestesia, que va a ser la capacidad de percibir y reconocer signos trazados sobre su piel, se va a evaluar cuando el doctor, por ejemplo, en la piel te hace el signo de un corazón, te hace el signo de una carita feliz y tú tienes que reconocer sin verlo, simplemente con el reconocimiento del tacto, qué está haciendo o qué símbolo está haciendo el doctor, ¿no? Y la estereognosia es reconocer un objeto mediante el tacto, también sin ayudarte de la visión, te dan un objeto y tú vas evaluando y si reconoces que sería un signo positivo de que está bien, ¿no? Luego, el hemisferio dominante, que va a ser el lado izquierdo, recuerden que el hemisferio dominante va a ser el lado izquierdo. Su alteración que produce la agnosia táctil, que es la capacidad para reconocer e identificar las informaciones que llegan a través de los sentidos. Y también está relacionada a la calculia,
A, calculia, que es incapacidad para conceptos matemáticos. Calculia son los conceptos matemáticos, la capacidad matemática. Y acalculia, entonces, significa que es la incapacidad de este. Igual, agrafía es incapacidad de expresar por escrito. Grafía tiene que ver todo con lo que es escritura. Por otro lado, alexia, que significa incapacidad de leer. Y afasia transcortical, conducción, apraxia idiotoria, apraxia idiomotora. Eso también está más adelante, ahorita lo vamos a ver. Luego, si tenemos una alteración en el hemisferio no dominante, que sería el lado derecho, tenemos la anosognosia, que no tienen percepción de sus déficits funcionales neurológicos, la apraxia al vestir y constructiva, que es incapaz de llevar movimientos a cabo, y la heminegligencia, que el paciente omite el campo izquierdo, ya que la lesión cerebral se produce en el hemisferio derecho. O sea, tenemos una lesión en el hemisferio derecho, el paciente normal puede ver su campo visual total, pero todo lo que está de la izquierda lo ignora, simplemente no lo procesa, no lo interpreta, y simplemente ve hacia la derecha. ¿Qué significa esto entonces? Heminegligencia. Una negligencia es como decirlo una ignorancia, que no se observa, que no se comprende. Hemi significa que es de un solo lado. Por eso, entonces, tenemos un daño en el hemisferio no dominante del lado derecho, lo que no se va a ver o se va a omitir, se va a ignorar, es el lado izquierdo. Por otro lado, el lóbulo prefrontal, ¿en qué se divide? En tres. La corteza dorsolateral prefrontal, que es para funciones ejecutivas, planificación, juicio, resolución de problemas, memoria operativa, atención. Todo esto se encarga la corteza dorsolateral prefrontal. La corteza orbitofrontal, que va a ser el área 11, 12, 47 de las emociones, conducta social, inhibición. ¿Qué va a producir su lesión? Es inhibición, una conducta impulsiva, la habilidad emocional, hipersexualidad. Recordemos que el lóbulo prefrontal es muy importante para todo lo que es el control del ser humano, ¿no? El control de las conductas, de las emociones. Entonces, tenemos una alteración, por ejemplo, en la corteza orbitofrontal, vamos a ver una desinhibición. Es interesante, por ejemplo, hacer una relación de este lóbulo prefrontal con lo que vemos en el desarrollo del ser humano, ¿no? A medida que nosotros somos adolescentes, jóvenes, tenemos el lóbulo prefrontal mucho más subdesarrollado que un adulto. Es por ende que a partir de que ya se desarrolla, que es más o menos de los 20 años para más, o sea, todavía tenemos el desarrollo en curso, una vez que se desarrolla por completo, ya se tiene totalmente un mayor control de las emociones, de la conducta social, inhibición. Por eso se dice que de repente los adolescentes o los más jóvenes pueden ser más rebeldes, ¿no? Porque su lóbulo prefrontal está subdesarrollado. Luego, la corteza mesial prefrontal, que es el área 24-6, se encarga de la motivación. Su alteración que produce abulia e indiferencia, falta de voluntad o energía. ¿Por qué? Si se encarga de la motivación, si está alterado, no tenemos motivación, y por eso se produce la indiferencia, la abulia. Y cuando ambas cortezas mesiales están dañadas, produce el mutismo asinético. ¿Qué significa esto? Que el paciente ya no responde a una orden. Él puede hacer movimientos, pero no reaccionar ni hablar. Tenemos también el lóbulo temporal. Está relacionado a la corteza auditiva primaria. Si tenemos un daño unilateral, solo de un lado, va a haber dificultad para localizar un estímulo. Pero si es bilateral, hay pérdida de audición. Entonces, unilateral, dificultad para localizar estímulo. Bilateral, pérdida de audición. La área de asociación auditiva se altera y produce agnosia auditiva, amusia, o sea que es incapacidad para detectar la música, ¿no? Te ponen una canción que tú inicialmente te gustaba, pero como tienes una alteración en el área de asociación auditiva, tu cerebro no asocia esa canción con lo que te solía gustar, con lo que recordabas, y no la detectas. Así te pongan la canción, no la puedes detectar. También tenemos el área de Wernicke, que es la compresión del lenguaje. Su alteración produce la afasia fluente. Y finalmente el lóbulo temporal mesial y el lóbulo temporal lateral, relacionado con memoria. Su alteración que produce la amnesia. Entonces, si tenemos una alteración de la memoria, se produce la amnesia, o sea, el olvido, ¿no? Y finalmente, el lóbulo occipital, vamos a ver que está la corteza visual primaria y la área de asociación visual. Ahora, hemos visto todo esto, un montón de funciones, un montón de áreas. ¿Qué es lo importante que sepan? Que se acuerden de las áreas que se le hace más énfasis, ¿no? Por ejemplo, vemos que varias de estas se van a repetir más adelante. Esas son las más importantes que tienen que ir recordando. También lo que son conceptos. Por ejemplo, qué es grafestesia, qué es esterognosia, también recordarlo. Y de preferencia, acordarse de las áreas más importantes. ¿Cuáles son las áreas más importantes? La 44, 45, de la 43, que también le hacen un énfasis. Y eso es en cuanto a números, ¿no? Y luego ya más adelante intenten recordarse cuáles son las patologías que se producen dependiendo de cada zona, ¿no? Ahora,
Otra de las funciones mentales superiores es la atención, que es la habilidad para mantener enfoque de manera selectiva en un determinado estímulo y ser capaz de cambiarlo a voluntad. ¿Cuál es la importancia de la atención? Que las alteraciones de otras funciones no se van a poder evaluar si ésta se encuentra alterada. O sea que si tenemos una alteración en la atención, si vemos un problema o tenemos algún problema en otra función mental superior, no se va a poder evaluar. ¿Qué tenemos aquí? Percepción de un nuevo estímulo. Se lleva a cabo por áreas sensitivas. Eso, en base a la atención, la percepción de un nuevo estímulo, ¿cómo se va a llevar a cabo? Por áreas sensitivas. Colículo superior, pulvinar, campos visuales frontales. Un enfoque de atención, cuando nosotros enfocamos en un estímulo y inhibimos otro, por ejemplo, estamos estudiando y ya no nos estamos, por ejemplo, pensando en otra cosa, pensando en distracciones, etcétera, y tenemos un enfoque real, vamos a fijarnos en un estímulo, vamos a inhibir otros. ¿Y esto qué es lo que lo determina? El córtex prefrontal y la corteza cingulada anterior. Luego el estriado va a ser para la función moduladora y el tálamo va a actuar manteniendo la conciencia. Los núcleos del tálamo son los núcleos reticulares del tálamo. ¿Cómo se evalúa la atención? Tenemos la repetición de secuencias de números, que es el test de Moca. Cuando son secuencias de números hacia adelante, se va a intentar que se repitan una serie de números, ¿no? De 7 más menos 2. Cuando son secuencias a la inversa, es 5 más menos 1 y 2 menos que hacia adelante. Básicamente esto es para que entiendan cómo se evalúa la atención, ¿no? Es una serie de números. También tenemos, lo importante que sepan aquí es cuál es el test. El test para evaluar la atención es el test de Moca. ¿En qué consiste? En repetición de secuencias de números, nada más. También la cancelación de líneas o tareas de 3 pasos. Ahora, tenemos un componente espacial relacionado a la atención. Como hay un componente espacial, va a tener que haber una dominancia hemisférica. Como les expliqué previamente, tenemos un hemisferio que es dominante y el que es no dominante. El no dominante es el derecho, que es para la atención espacial de ambos lados. Pero en el hemisferio dominante, solo se encarga de la atención del lado contralateral, o sea, del derecho. Recordemos entonces. Tenemos un hemisferio no dominante que es el derecho, que va a ser para ambos lados. O sea, va a ser una atención de ambos lados, una atención espacial. En cambio, el hemisferio dominante, que es el izquierdo, va a encargarse solo de la atención del lado contralateral, o sea, el derecho. Recordemos que mayormente con el tema de los hemisferios, siempre o casi siempre va a ser el lado contralateral al hemisferio que está funcionando. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos el hemisferio dominante que es el izquierdo, pero se encarga de la atención del lado contralateral. Cuando teníamos la heminegligencia, igual, el daño estaba en el lado derecho, pero omitía el lado izquierdo. Entonces hay que recordar, ¿no? De repente, alguna pregunta que haya sobre esto, recordemos, mayormente, en la mayor parte de las situaciones, vamos a ver que si se altera un lado, o si está funcionando un lado de los hemisferios, va a ser el otro lado en el que se va a ver reflejado, ¿no? Ahora, la alteración, como les dije, que produce heminegligencia, que es una falta de atención en un lado del espacio. Y nos damos cuenta específicamente cuando son en el lado no dominante, o sea, en el derecho. Eso ya lo vimos atrás, ¿no? Y anosognosia, que es el paciente que ignora el déficit que presenta. Ahora, el lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje es un sistema de símbolos producidos voluntariamente, con influencia cultural, actúan diferentes habilidades expresivas, receptivas, etc. Ahora, ese es el lenguaje. Pero ¿qué es el discurso del habla? Va a ser una función motora superior que va a ser rápida y coordinada, responsable de la expresión vocal del lenguaje. O sea, el lenguaje es el sistema y el discurso o el habla va a ser cómo se expresa vocalmente este lenguaje, ¿no? El lenguaje trabaja en 5 dominios, en la fonología, morfología, semática, sintaxis y pragmática. Básicamente, ¿qué es la fonología? Todo lo que es sonidos. Fonología, fono viene de sonidos. Y las reglas lingüísticas de combinación, pronunciación, precisión de identidad. Todo lo que es la fonología, los sonidos. O sea, cómo se va a realizar el sonido de la expresión vocal. Luego la morfología que significa estructura, forma, va a ser la estructura de las palabras y la construcción. Luego semántica es significado. Semántica se refiere a conceptos, a puntos en específico. Entonces la semántica en el dominio del lenguaje va a ser el significado de las palabras. Luego la sintaxis va a estar encargada del orden de las palabras en una oración y la pragmática es el uso del lenguaje en relación al contexto. O sea que dependiendo de dónde nos encontramos, en la universidad, con nuestros amigos, con nuestra familia, vamos a tener de una u otra forma un lenguaje distinto que se adapta al contexto. ¿Cómo se llama esto? La pragmática. Ahora, ¿cuáles son las funciones entonces del lenguaje? La fonación, recordemos, todo lo que empieza con fono es sonidos dependientes de las cuerdas vocales. Está encargada o está relacionada a la presión intratraqueal.
Luego, la articulación es la interrupción de sonidos vocales. La fluencia, que normalmente va a ser de 120 palabras por minuto. Vamos a ver, por ejemplo, que en problemas relacionados a la fluencia, la persona va a hablar mucho más lento. O sea, en vez de decir 120 palabras por minuto, dice 50 palabras por minuto, 10 palabras por minuto. O sea, le toma mucho más tiempo hablar, ¿no? Y la prosodia, que son las variaciones en tono, intensidad, duración de sílabas. El significado, sarcasmo, afecto, afirmación o pregunta. O sea, cuando nosotros decimos una pregunta, utilizamos el sarcasmo, hablamos con afecto, tenemos un diferente tono, ¿no? Por ejemplo, tú le dices a tu amigo que lo quieres mucho, le dices te quiero. O le puedes decir, oye, te quiero, te aprecio bastante. Lo dices con una cierta entonación. Eso que es la prosodia. Luego la fascia, ya yendo más al lado de las patologías, una fascia va a ser una alteración del lenguaje, pero una función mental. ¿Por qué resalto mental? Porque tenemos la fascia y tenemos la disartria, que es igual una alteración del habla, pero va a ser más relacionada a la producción motora. Primero con la fascia. La fascia va a ser la pérdida total o parcial de los procesos complejos que regulan la interpretación y formulación de símbolos en el lenguaje. Felizmente, ustedes lo vieron en el pretest y varios les fue bien en eso. ¿Y por qué se da la fascia? Por lesiones cerebrales adquiridas que afectan a las redes neuronales en las regiones corticales y subcorticales del hemisferio izquierdo. Todo lo que es el hemisferio izquierdo y sus alteraciones va a estar también relacionado a lo que es la fascia. Pero ¿qué es la disartría? Como les dije, mientras la fascia es la alteración del lenguaje, o sea, del sistema que tenemos en nuestra cabeza de símbolos, de palabras, de letras, es meramente una función mental. Pero la disartria es una alteración del habla, de la producción motora, o sea, todo lo que sale de tu boca para afuera, cuando tú conversas y sabes dónde poner la lengua, sabes dónde colocar los dientes para hacer diferentes sonidos, diferentes letras, ya. Una alteración del habla, de la producción motora, va a ser la disartria. Luego, yéndonos más al tema de la neuroanatomía, vamos a ver que el habla tiene que ver con cómo el aire atraviesa las cuerdas vocales y la coordinación de los músculos respiratorios, laringe, faringe, para hablando lengua y labios. Entonces, ¿qué es lo que va a estar principalmente alterado o cómo se va a ver reflejada esa alteración? En disartria. O sea, una alteración en todo lo que son estructuras para hablar es disartria, porque se altera el tema motor, más no el tema mental. O sea, por así decirlo, nuestra mente sí tenemos la idea de cómo se habla todo, pero nuestra boca, los movimientos de la boca no se pueden coordinar perfectamente para poder hablar. ¿Cuáles son los nervios canales involucrados? Tenemos el trigémino, el facial, el vago, glosofaringio y pogloso. O sea, el quinto, el séptimo, el décimo, el noveno y el doceavo. El trigémino es para masticación de apertura oral. El facial va a ser para la expresión en la cara y orbicular de los labios. El vago y el glosofaringio para el paladar blando, faringe, laringe, y el hipoloso para la lengua. Todos esos actúan a la vez para poder coordinar nuestros movimientos y realizar el habla, ¿no? Ahora, el área de Broca va a verse reflejada, como les dije, en la expresión del lenguaje y la fluencia del lenguaje. Todo eso es el área de Broca, 44 y 45. Tenemos el área de Wernicke, que es el que está en el giro temporal superior, y también tenemos el fascículo arcuato, que se va a relacionar con ambas áreas, ¿no? Wernicke y Broca. ¿Cómo se evalúa el lenguaje? Recordemos entonces, ¿qué pasaba cuando había una alteración? ¿Dónde se localizaba? En el hemisferio izquierdo. Entonces, en el caso de los diestros, ellos tienen un 90-95% que su hemisferio dominante sea el izquierdo, mientras que los zurdos tienen un 50-60% de probabilidades que su hemisferio dominante sea el izquierdo. Estos son los dominios para evaluar el lenguaje. ¿Cuáles son? El lenguaje espontáneo, que es la fluencia, la comprensión del lenguaje, la repetición, la denominación, la lectura y la escritura. Ahorita vamos a explicar uno por uno. Primero, la fluencia. La fluencia tiene o trabaja a dos niveles. El emocional, que es el paciente con alteración del lenguaje puede maldecir. Es decir, que, por ejemplo, un paciente que inicialmente no tenía o tenía cierto tino para hablar, para decir las cosas, cuando tiene una alteración en, recordemos, hemisferio izquierdo, y a nivel emocional, todas las emociones, las conductas que se ven reflejadas a través del habla están alteradas. Por ejemplo, les cuento una situación personal. Mi mamá trabajaba en una casa de reposo, ella es enfermera, y ella conocía a una señora que era bien elegante, ¿no? O sea, su forma de hablar era bien enriquecida, por así decirlo, ¿no? Pero a medida que avanzaba el tiempo, como era una persona mayor, tuvo una serie de alteraciones y de todas las malas palabras que había escuchado a lo largo de toda su vida, una vez tuvo esta alteración, empezó a decir groserías. Una señora que tú la veías y era bien elegante, con mucho tino para hablar, ya. ¿Qué tenía ella? Entonces, ahora que ya conocemos, una alteración en el hemisferio izquierdo a nivel emocional. O sea, el paciente
ya no controla lo que dice, empieza a maldecir. Pero también a la vez que tenemos un nivel emocional, podemos ver una alteración a nivel automático, que el paciente puede decir muchas veces su nombre, cosas aprendidas en la infancia, contar, etc. O sea, una alteración mucho más relacionada a el contexto, ¿no? Luego, estereotipos verbales. Decir tan, buenos días, puede confundir al inexperto, o sea, que empiezan a repetir o decir palabras que no están, que no van en la situación, ¿no? Fenómeno ictal, que es el periodo en el que el paciente tiene una convulsión. Y a su vez también tenemos las parafasias, que es cuando sustituyes elementos verbales por otros. ¿Cuáles son los dos tipos? La parafasia literal, que sustituyes una letra por otra, y la parafasia semántica, sustituyes una palabra por otra. O sea que en la parafasia literal, tus palabras o lo que vas hablando no tienen ningún sentido. O sea, dices palabras inventadas, palabras que no existen, porque estás alterando las letras. Y esto ocurre cuando hay lesiones anteriores. Pero en la parafasia semántica no sustituyes una letra. Recordemos que semántica era conceptos, palabras, significados. Una semántica es una palabra totalmente sustituida por otra. Y esto cuando hay lesiones posteriores. El paciente puede crear nuevas palabras y esto se le llama neologismo. Entonces, el neologismo, ¿qué es? Crear nuevas palabras. ¿Y en qué se ve? En la parafasia semántica. ¿Por qué semántica? Porque semántica era todo lo que era palabras, conceptos, significados. Luego, la fluencia normal, como les dije, es decir de 100 a 115 palabras por minuto. Y cuando tienes una fascia no fluente, que tienes un daño en las áreas de Broca, el paciente dice de 10 a 15 palabras y oraciones menores a 7 palabras. O sea, tus palabras por minuto son mucho menores cuando tienes una fascia no fluente, porque la fluencia que es hablar de 100 a 115 palabras por minuto. Luego, la comprensión. Otro dominio del lenguaje es la comprensión, entender órdenes simples. Por ejemplo, el doctor, ustedes en un futuro les van a decir a su paciente, enséñame los dientes, saca la lengua, levanta la mano, etc. Y el paciente no comprende la orden que le está dando. Eso significa que tiene una alteración del lenguaje en el dominio de la comprensión. Luego, en el lenguaje también tenemos otro dominio que es la denominación, que es tú darle un objeto que conoce y le preguntas, ¿para qué sirve? Por ejemplo, le das un reloj, le das un lapicero, le das una moneda. ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es? ¿De qué sirve? Ya. Si no lo puede determinar, eso es una alteración en la denominación. O, por ejemplo, pedirle que nombre ítems de una categoría. Por ejemplo, dime todos los países que conozcas, dime todos los animales que conozcas. Lo normal en una persona es que diga más de 12 ítems por categoría. Pero el paciente tiene dificultad para esto, es incapaz de asociar conceptos y es por ende que tú le preguntas cuáles son todos los animales que conoces y no te dicen más de 2, más de 3. A pesar de que originalmente sí lo sabrían, pero son ahora incapaces de dominar por una alteración en el lenguaje. Ahora, otro muy interesante es la repetición. Se evalúa, por ejemplo, la manipulación, que es la parte fonética silábica, que es la repetición de sílabas. O sea, por ejemplo, estamos hablando, digo, hola, soy Luciano, hola, ¿cómo estás? Yo soy muy bien. O sea, es una repetición de las sílabas que forman parte de tu discurso, ¿no? Luego, manipulación fonémica o semántica discriminativa es la repetición de pares de sílabas. Tenemos también la manipulación de unidades lexicales, que es la repetición de palabras. Por ejemplo, yo te digo, hola, mi nombre es Luciano, estoy muy feliz de que estés aquí y aquí. O sea, estás repitiendo las últimas palabras, o estás repitiendo las palabras que estás a medida que vas hablando, ¿no? Luego tenemos la manipulación de combinaciones de sintagmas, que es cuando repites frases, ¿no? Y también se evalúan logátomos, que son pseudopalabras. Como les dije previamente, cuando uno tiene una alteración del lenguaje es posible que invente palabras. Entonces tenemos una serie de logátomos, que son las palabras inventadas, y se cuentan cuántas de estas palabras inventadas vas diciendo, ¿no? Luego, lenguaje o escritura. La mayoría de problemas del lenguaje hablado afecta a la escritura, recordemos, ¿no? Entonces el dominio de la escritura también es muy importante. Se ve más afectada incluso que la comprensión y el habla. Y se pide al paciente, por ejemplo, escribe, domina, y a partir de eso se detecta el problema, ¿no? Por ejemplo, se le hace un dictado. Paciente tal, te voy a dar un dictado, te digo una palabra y tú la escribes, y el paciente es incapaz o lo escribe completamente mal. Por otro lado, la lectura. La alexia era la alteración de la lectura. Lexia, lectura, léxico, y alexia es cuando no tienes la lectura, ¿no? ¿Cómo se evalúa? Le haces que siga un comando escrito, o sea, le das una instrucción escrita, el paciente tiene que leerlo y seguirla, o le pides al paciente, por favor, lee en voz alta tal palabra ya. Si tiene una alteración, es alexia. ¿Y qué significa esto? Una alteración en el dominio de la lectura. Por otro lado, la afasia. Afasia es cuando el paciente repite o no. Tenemos afasias perisilvianas, cuando no repite, y las afasias extra perisilvianas. ¿Qué era silviano? No sé si se acuerdan ustedes de la cisura de Silvio,
que era una estructura que se encontraba más o menos al centro del cerebro. Era una cisura que habíamos visto incluso en neuroanatomía. Entonces, todas las estructuras que son perisilvianas, o sea, que están cerca o alrededor de todo de la cisura de Silvio, va a ser la fascia perisilviana. O sea, que va a estar ahí el área de Wernicke, el área de Broca y el área de el fascículo arcuato. Todo fuera de ello, o sea, fuera de estas tres estructuras, va a ser extra perisilviano, o sea, fuera de lo que es perisilviano. Si no repite, evaluamos si es fluente o no. Como les dije, las afasias perisilvianas, el paciente no puede repetir lo que le decimos, y las afasias extraperisilianas sí repiten. Ahora, una vez evaluamos si es fluente, si no repite, que significaría que es una afasia perisilviana, no está repitiendo, se evalúa lo siguiente, que si es fluente o no es fluente. Aquí tenemos un cuadro. En la afasia de Wernicke no repite, bueno, en ninguno de estos repite, pero sí tiene una fluencia, aunque no comprende. En la conducción, en la afasia de conducción no repite igual, pero sí es fluente y sí comprende. En la lesión global, que sería toda la lesión o alteración de lo que es el área de Wernicke, Broca, fascículo 4, nada funciona. Entonces no repite, no es fluente, no comprende. Y si es solo en el área de Broca, no repite igual, no es fluente, pero sí puede comprender. Aquí está, es básicamente esta imagen que estaba en su PPT, la he pasado a una tabla para que sea más fácil, ¿no? Ahora, si ya repite, ¿qué significa? Que es una fascia extra perisilviana, como yo les dije, ¿no? Si no repite, perisilviana. Si sí repite, extra perisilviana, fuera de toda la zona que es Wernicke, Broca y fascículo 4. ¿Qué es el porcentaje que vamos a ver en la práctica médica? Que es el 20%, sobre todo las fluentes, ¿no? Entonces tenemos que todas estas afasias sí repiten, pero la alteración está en si es fluente o no comprende, ¿no? En la fase transcortical repite igual, es fluente, no comprende. En la fase anómica repite, es fluente, comprende. En la fase transcortical mixta, sí es fluente, sí repite, pero no es fluente y tampoco comprende. Y en la transcortical motora, sí repite, no es fluente, pero sí comprende. Eso está bien para que lo vean en un futuro también, a medida que vayan avanzando o que estén antes de su examen. Igual, se aprende la tabla y suficiente, ¿no? Ahora, justo les hablé de las afasias transcorticales, que significa que la repetición sí está preservada, o sea que el paciente sí puede repetir, pero va a tener una alteración que se llama la ecolalia, que es por infartos de watershed. Generalmente la repetición va a ser mejor que el lenguaje espontáneo. O sea, el paciente repite las palabras a medida que va hablando, como les di el ejemplo antes, ¿no? Hola, hola, me llamo, Luciano, Luciano, así, ¿no? Y eso se llama infartos de watershed. O sea, es un infarto a nivel del cerebro por una isquemia cerebral, y los infartos de watershed entonces van a resultar en la ecolalia. Luego tenemos diferentes tipos de fases transcorticales, como les dije, ¿no? Motora, sensitiva, mixta. Acá está, ¿no? Transcortical, sensorial o sensitiva, transcortical mixta, transcortical motora. Otras afases son las afases subcorticales, cuando hay daño de dos localizaciones anatómicas. Tenemos la afasia estriatocapsular, que es un daño en el estriato, o sea, el caudado anterior. Es lo mismo, ¿no? Es el mismo nombre de la estructura. Que va a producir disartria, ya recordamos, ¿no? La alteración de lo que era en la parte motora del habla, ¿no? Una nominación pobre. Y en la fase talámica, que va a ser un daño en la parte posterior, va a producir comprensión y nominación pobre. También hay alteraciones en el lenguaje relacionadas con que el hemisferio no dominante, que era el derecho. Recordemos siempre, por favor, el hemisferio no dominante es el derecho, el dominante es el izquierdo. En la mayoría de casos, ¿no? Se altera el ritmo y la prosodia, o sea, la parte emocional del lenguaje. Su alteración del lenguaje figurativo, bromas. O sea, que en una alteración en todo lo que es el hemisferio no dominante se altera el ritmo, sí, pero también la prosodia. Recordemos que la prosodia era la parte emocional del lenguaje. Por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, tengo un tono específico. Yo hablo con mi mamá, tengo un tono específico, ¿no? O hablo, por ejemplo, con intención más amigable, hablo con un tono un poco más ameno. Hablo con un tono imperativo, igual es diferente. Entonces, en el caso del hemisferio dominante de derecho, una alteración ahí sería una alteración en la prosodia. Luego, lenguaje. Como habíamos visto, la alexia era cuando no puedes leer, pero no porque tengas una pérdida de agudeza visual, sino que tienes incapacidad de leer meramente, ¿no? Tenemos dos tipos de alexia, con agrafía, o sea que a la vez que no puedes leer, no puedes escribir, y eso es un daño del giro angular dominante. Pero también tenemos alexia sin agrafía, o sea que igual o sea, no podemos leer, pero sí podemos escribir, porque no tenemos agrafía. Entonces, el paciente no puede leer lo que escribe. El paciente es normal, escribe, pero no puede leer lo que ha escrito. ¿Esto qué significa? Es un daño occipito temporal, que se desconecta del córtex visual y el giro angular.
Luego, la agrafía es la pérdida de la habilidad de escribir sin déficit motor, ataxia, como les había dicho, ¿no? O sea, la agrafía es cuando no puedes escribir, pero no necesariamente porque los músculos que utilizas para la escritura son alterados. O sea, no hay un déficit motor, es meramente un... Luego, memoria y aprendizaje. Estos van a estar íntimamente relacionados. Como sabemos, el aprendizaje es adquirir una nueva información y la memoria es cuando lo que has adquirido, la información que has adquirido, se persiste, se mantiene interiorizada, ¿no? Hay mayor evocación. Recordar experiencias pasadas y registrar nuevas también, y la memoria es igual al resultado del aprendizaje. O sea que una vez sea un correcto aprendizaje, tenemos la persistencia de esta información que se ha adquirido, que es la memoria. Ahora, la memoria y aprendizaje. ¿Cuál es el proceso de la memoria? Todo empieza con una codificación, luego se almacena solo si se activa el sistema límbico, y la evocación, que es cuando tú haces una serie de categorías, esquemas y redes de asociación. Ejemplo, una vez tú recibes una información, sea el proceso de codificación, se interpreta esta información y si se activa el sistema límbico, o sea, si logras que eso sea memorizado, se va a producir el almacenamiento. Y finalmente, no únicamente se va a almacenar, sino que también tienes que evocarlo. ¿Qué significa? Que toda esa información que has dado lo colocas en una categoría o lo asocias a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita estoy estudiando funciones mentales superiores. Lo codifico, lo interpreto, etcétera, ¿no? Lo almaceno finalmente en el sistema límbico y luego lo logro evocar. Entonces, en mi cabeza, por ejemplo, funciones mentales superiores lo asocio con lo que vi, por ejemplo, en anatomía, el ciclo pasado, eh, en anatomía 2, o logro memorizar lo que acabo de ver relacionándolo a otro punto, ¿no? Entonces, una vez haces esta categoría, este esquema, una red de asociación, significa que lo has evocado. Todos esos son los procesos de memoria. Pero la memoria también se clasifica según el tiempo que toma en memoria instantánea, cuando es una memoria rápida, menos de un segundo, que es la memoria del presente, de la situación actual, ¿no? Luego, la memoria inmediata, que va de segundos a minutos, es la memoria a corto plazo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, me dicen el número de teléfono de alguien, me acuerdo de acá 5 minutos, ¿no? Memoria intermedia, que va de minutos a horas, y la memoria tardía, que es la que dura meses, años, que es a largo plazo. Otra clasificación, tenemos, aparte de la memoria que es clasificada por el tiempo, que es la instantánea, inmediata, intermedia, tardía, tenemos la otra clasificación que es según el tipo de la información que estás memorizando. La memoria declarativa explícita va a comprender a la memoria episódica, semántica y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? La memoria episódica, donde hay un dónde, hay un cuándo. Entonces, episódica, recordemos episodios, situaciones puntuales que tenemos en la mente, un dónde y un cuándo. Va a estar relacionado con recuerdos de experiencias personales. Me acuerdo del desayuno, de mi último cumpleaños, etc., ¿no? ¿Cuál es el tiempo de almacenamiento? De minutos a años. ¿Y qué estructuras están relacionadas? Lóbulos temporales, la parte medial, núcleo talámico anterior, cuerpo mamilar, forma y corteza prefrontal. Son las estructuras del sistema límbico, ¿no? Se afecta también en la demencia con cuerpos de Lewy y la demencia frontotemporal. Entonces vamos a tener una diferencia o una deficiencia en el paciente que no puede recordar una situación puntual de una experiencia pasada, ¿no? Le preguntas, ¿qué hiciste en tu último cumpleaños? ¿Cuál es tu recuerdo favorito con tu hijo, etcétera? Y el paciente no lo puede recordar. Luego, la memoria semántica es cuando tú, recordemos, semántica es concepto, significado. Se almacena conocimiento de tipo conceptual. Son hechos basados en información. Tú le preguntas al paciente un concepto puntual. ¿Qué es un caballo? ¿Cuál es la diferencia entre un peine y un tenedor? Etcétera. Y el paciente es incapaz, si tuviera una alteración, de decirlo, ¿no? ¿Cuándo nos afecta? Cuando hay tumores temporales, encefalitis herpética y la enfermedad de Alzheimer. O sea que la enfermedad de Alzheimer que es una enfermedad muy común, una alteración neurológica que se puede ver bastante en las personas mayores, va a tener una memoria semática alterada, no puede recordar conceptos puntuales, ¿no? Luego, la memoria procedimental, que va a ser la memoria implícita, recordemos, ya hemos dicho la memoria explícita, ahora es la memoria implícita. Esta no depende de la memoria episódica, funciona a nivel inconsciente. Es meramente procedimientos. Por ejemplo, yo aprendo a manejar bicicleta, eso se da mi memoria procedimental, son procedimientos. Tenemos la automática, que se guarda en habilidades cognitivas y conductuales, como por ejemplo manejar bicicleta o automóvil o un instrumento de computadora. O sea, no es que tú, por ejemplo, cuando ya aprendes a manejar un carro, cuando ya aprendes a manejar bicicleta, tienes que nuevamente, cuando estás a punto de hacerlo, recordar puntualmente, allá el pie se pone acá, el manubrio tengo que agarrarlo de esa forma. Ya es prácticamente es involuntario o automático. Por eso tenemos una memoria procedimental automática, ¿no? Y luego tenemos estructuras involucradas, que va a ser el área suplementaria motora, como habíamos visto antes, los núcleos de la base también, y el cerebelo, que también tiene cierta función de coordinación motora, ¿no?
Una alteración que produce fallas en la memoria procedimental es la enfermedad de Parkinson, también en la corea de Huntington y la degeneración olivo-punto-cerebelosa. Eso va a producir entonces fallas de la memoria procedimental. Que tiene un tiempo de almacenamiento corto, están asociadas a funciones ejecutivas cerebrales, áreas comprometidas en el área de Broca, el área de Wernicke y asociación visuales con corteza prefrontal. Se hace al paciente repetir tres objetos, llave, caballo y moneda, pedir que sean recordados y preguntar por ellos minutos después. ¿Cuáles son las estructuras implicadas en memoria? Muy importante: lóbulo temporal, tálamo, corteza frontal, hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el cerebelo. Yo les pregunté cuál era la principal estructura para lo que es la memoria, y esta es el hipocampo. Igualmente puse el hipotálamo, otras estructuras, pero yo quería que me respondan cuál era la más importante, que es el hipocampo, ¿no? Igualmente es importante que sepan las estructuras, ¿no? Luego, almacena y recupera información. ¿Qué es el hipocampo, ¿no? Se encuentra en la superficie media del lóbulo temporal y se encarga de lo que es la memoria espacial, aprendizaje, orientación, memoria asociada a emociones. Cuando se altera, que produce una amnesia anterógrada, o sea, no puedes recordar nuevas cosas. O sea, todo lo que está del pasado hacia el presente tú lo puedes memorizar, pero una vez recibes nuevos estímulos, nuevas informaciones, es imposible que lo memorices. Es una alteración del hipocampo. Que el hipocampo es la que se encarga de almacenar y recuperar la información hasta consolidarla. O sea, que tú ya tienes la información consolidada, no se va a alterar. Si se altera el hipocampo no pasa nada. Pero si tú quieres almacenar o interpretar nueva información y el hipocampo está alterado, ahí sí va a haber una afectación, ¿no? La memoria de trabajo va a ser corta, pero puede haber una consolidación del hipocampo y generarse una memoria a largo plazo. Y el sueño es muy importante para la consolidación de la memoria, ¿no? Es el hipocampo tener una actividad mayor en su función de almacenar la información cuando uno está durmiendo, ¿no? Ahora, vamos a ver también las alteraciones del cálculo. Habíamos visto que había una serie de calcules, etcétera, ¿no? Como podemos ver en la primera parte, a ver, la calculia era cuando teníamos alterado el hemisferio dominante, que es el lado izquierdo, y que era la incapacidad para realizar conceptos o entender conceptos matemáticos. Entonces, tenemos una alteración del cálculo, hemisferio dominante, recordemos el izquierdo. A su vez que esto depende de la inteligencia y grado de instrucción, y se encuentra en el giro angular del lóbulo dominante, o sea, del hemisferio izquierdo, este se va a evaluar mediante ¿qué? Mediante restas. Por ejemplo, yo le pido al paciente reste de 7 en 7 empezando desde 100. Entonces empieza, ¿no? 100 menos 7. Luego en 93 menos 7, menos 7, menos 7, así a ver si el paciente es capaz, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Si el paciente es capaz de restar la primera vez, sale 93. Si es capaz de hacerlo una segunda vez, sale 86. Luego así, 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 es el 65. Si es capaz de realizar todas las sustracciones, o al menos 4 de ellas, 3 puntos. Si solo puede 2 o 3, 2 puntos. Si solo puede una correcta, 1 punto. Y si tiene 0 correctas, 0 puntos. Igual aquí, ¿no? Tenemos una serie de letras y el paciente da un golpecito en la mano cada vez que se diga la letra A. No se asignan puntos si tiene más de 2 errores, ¿no? Entonces el paciente tú le dices F, B, A, C, M, N, A, y el paciente tiene que golpear si es que escuchar la letra A. Luego, también leer la serie de números. El paciente debe repetir la serie de números y también repetir al inverso. Si es capaz de hacerlo, se le coloca el puntaje. Y a partir de este puntaje es que nosotros vemos si el paciente es capaz o no es capaz, si tiene alguna calculia o está acercándose a una calculia. Luego, la agnosia. ¿Qué es la agnosia? El no conocer. O sea, que no puede comprender el significado, importancia o sentido de un estímulo a pesar de que las vías sensitivas están intactas. O sea, nosotros podemos, el paciente puede ver, puede escuchar, puede tocar, pero aún así no entiende, no comprende, ¿no? Por ejemplo, está viendo una situación, está viendo un estímulo, está escuchando música, lo que sea, pero no es capaz de entenderlo. Luego, la agrafognosia, que es la agrafestesia, es cuando no reconoce los símbolos trazados en piel, como les había explicado, ¿no? Está alterada la estructura parietal derecha. Y, por ejemplo, ¿no? Lo que se le hace al paciente, se le traza el número 1 al 10 en la palma, ¿no? Se le toca la palma al paciente, pones el número 1 y el paciente tiene que decir, ah, ya, has tocado el número 1. 2, ah, ya, me has hecho el número 2, etcétera, ¿no? Si el paciente es incapaz de esto, tenemos una agrafognosia o agrafestesia. Luego, prosopagnosia es cuando no reconoces rostros. O sea que, por ejemplo, ¿no? Nos explicaron un caso de un paciente que tú le mostrabas a su mamá al frente y no era capaz de reconocerla sino hasta que la mamá hablaba. O sea, la recordaba por su voz, pero le veía la cara y no sabía quién era. Entonces no reconoce rostros. Que es alterada de la región temporooccipital inferomedial, que son las ramas corticales. Y también hay una alteración bilateral, ¿no?
Por ejemplo, como les dije, invitar a una persona conocida por el paciente, ¿no? Se le muestra a su madre, su hijo, su hermano, y el paciente es incapaz de reconocerlo porque no reconoce los rostros, sino hasta que habla o siente su olor u otro estímulo diferente al reconocimiento de rostros es que recién recuerda quién es esa persona. Luego, la autopagnosia, que es cuando no identificas, localizas, orientas partes de tu propio cuerpo. O sea, por ejemplo, tienes los ojos cerrados, le dices al paciente, con tu mano derecha tócate la oreja izquierda y el paciente es incapaz de reconocer o de realizar esta simple acción, ¿no? O sea, el paciente no tiene una orientación de dónde están localizadas las partes de su cuerpo. Esa es una autopagnosia. Por otro lado, tenemos la anosognosia, cuando no reconoces el déficit. O sea, tienes una dificultad en el paciente, una hemiplegia izquierda, por ejemplo, tienes todo el lado izquierdo que no actúa, y el paciente le dices, ¿tienes un problema aquí? Y el paciente te dice que no reconoce. Por ejemplo, le dices, mueve tu brazo izquierdo a ver, y el paciente dice, sí, claro. O sea, no reconoce que tiene una alteración. Eso es una anosognosia. Luego, apraxia. La apraxia es la incapacidad de realizar un movimiento voluntario en una ausencia de lesión. O sea, no puedes mover los brazos a pesar de que tú tienes completamente las capacidades motoras y sensitivas, no puedes realizar un movimiento. Puedes realizar un movimiento automáticamente, pero no voluntariamente. No puedes hacer puño, pero puedes agarrar objetos. O sea, tú no tienes en realidad una alteración motora sensitiva, simplemente que hay una alteración que te impide realizar estas actividades a pesar de que tú no tengas ninguna dificultad motora, ¿no? Luego, la apraxia. Como les había dicho, la apraxia tiene dos tipos, ideatoria e ideomotora. La ideatoria es cuando tienes un trastorno en el plan de acción ideativo. Hay una incapacidad para realizar una serie de actos, un plan ideatorio, por ejemplo, preparar un té. O sea, una acción puntual que representa o comprende varios procesos, eres incapaz de hacerlo, ¿no? También se asocia con la inhabilidad para entender cómo se utilizan los objetos, que es una relación del hemisferio dominante. Recordemos, el hemisferio dominante normalmente es el izquierdo. Entonces no puedes tener un plan de acción negativo. Por ejemplo, me quiero hacer un café, me quiero hacer un té, no tengo capacidad de hacerlo, ¿no? Luego, la idiomotora, que es un trastorno en el cual el paciente no puede ejecutar acciones como gestos. El saludo militar, eh, le quieres dar la mano a alguien con un gesto, quieres hacer un gesto facial, etcétera, no puedes. Esa es una apraxia idiomotora. Tenemos un hemisferio dominante que sería en el lado izquierdo, ¿no? Presenta una alteración predominantemente ejecutiva y se altera la fineza de los movimientos. Tenemos también la apraxia constructiva, cuando se produce por una lesión de cualquiera de los dos hemisferios, derecho o izquierdo, pero mayormente el derecho, ¿no? En la zona temporo-occipito-parietal. Vas a ver dificultades en actividades como el dibujo, etcétera, ¿no? Y se asocia a defectos visuoperceptuales. Luego, la bucofacial, recordemos, entonces esto va a ser sencillo, porque es únicamente una alteración en sacar la lengua, mover hacia arriba, etcétera, ¿no? O sea, no puedes tener ese movimiento bucal de mover la lengua, abrir la boca, etcétera, utilizar los labios, ya tienen una alteración. Tú le indicas al paciente, realiza esta actividad, realiza esta acción, y el paciente no puede. Luego, la praxis del vestir es cuando el paciente no puede vestirse. O sea, tú le pones una casaca, le dices ya súbete el cierre y es incapaz. O le dices, o el paciente necesita mucha ayuda para colocarse los botones. Esa es una praxis del vestir. Y luego la marcha, que es la praxis de Burns. De Burns es cuando le pides al paciente que camine, el paciente es incapaz de caminar. O sea, no tiene una alteración motora, pero igualmente el paciente no puede realizar todas las coordinaciones para caminar. Por otro lado, también hay una alteración del juicio. Si tenemos una alteración en la región orbitofrontal y le preguntamos al paciente alguna pregunta que sea relacionada a su juicio, a cómo él actuaría frente a alguna situación, el paciente es incapaz de realizar esa interpretación, ¿no? Le decimos, si huele humo en su hogar, ¿qué haría? Y el paciente responde algo completamente sin sentido, ¿no? O sea que su juicio está alterado. ¿En qué situación se altera el juicio? En la región orbitofrontal alterada. Y luego abstracción. Que es una alteración del lóbulo frontal y el paciente es incapaz de interpretar proverbios o analogías. O sea que le decimos, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas, el camarón que se me salió la corriente, y ya, el paciente es incapaz de interpretar los proverbios. Y no necesariamente porque tiene una dificultad desde un principio, ¿no? O sea, no es que sin esta alteración no pudo haberlo entendido, sino que a partir de esta alteración tú le dices un dicho común, le dices un proverbio que todos conocen y el paciente es incapaz de entenderlo, ¿no? Lo entiende de una forma menos metafórica, ¿no? Tú le dices, en boca cerrada no entran moscas y el paciente lo ve de forma literal, es incapaz de entender o interpretar un proverbio. O sea, no se refiere a que literalmente en boca cerrada no entran moscas, ¿no? Sino que tiene otra interpretación, pero el paciente no puede.
Y finalmente le dices una analogía, le dices en qué se parece un reloj a una regla. La respuesta común sería los dos sirven para medir algo, pero el paciente es incapaz de realizar esta analogía. Bueno chicos, eso sería todo lo que es funciones mentales superiores. Creo que lo he resumido, lo he sintetizado bien. Como vemos acá son varias cosas puntuales, ¿no? O sea, es bastante memoria. Entonces, idealmente, ¿cuál sería mi consejo? Que primero intenten entender las cosas, o sea, ¿por qué pasa esto? Antes que memorizarlo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen que todas las actividades del hemisferio dominante, que es el lado izquierdo, o, bueno, un ejemplo más puntual, ¿no? Todas las funciones del lenguaje están en el área 44 y 45, ¿qué se produciría si tenemos una alteración en el 44 y 45? Todas las alteraciones del lenguaje. No, o sea, primero asociamos, entendemos y luego ya memorizamos porque también hay algunas cosas que se deben memorizar, ¿no? Pero sí, básicamente sería eso. Eso es todo lo que es funciones mentales superiores. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieren que les ayude? ¿O está todo bien? Me dicen.